Papá, solo esa palabra temblorosa, pronunciada desde el porche de una casa abandonada, dejó al soldado inmóvil. Nunca hubiera imaginado que una compra aparentemente insignificante de $100 ocultaría un secreto devastador, uno lo suficientemente poderoso como para cambiar el rumbo de la vida de un soldado solitario para siempre. Los neumáticos gastados de la camioneta chirriaron levemente sobre el camino de tierra fangoso. Era tarde, y el cielo sureño colgaba pesado y oscuro, como una manta de lana gris extendida por el horizonte. La Ford F-150 verde militar de Ethan Cole se arrastró a través de la maleza silvestre que le llegaba a los hombros antes de detenerse frente a un portón de hierro oxidado y combado. Esta era, la vieja granja, el trato de $100 por el que había firmado los papeles el día anterior. El expediente legal había declarado claramente, abandonada desde hace muchos años. Ethan Cole, de 45 años, aún conservaba la complexión amplia y sólida de un hombre que una vez había vestido el uniforme. Llevaba el pelo corto, y sus ojos penetrantes aún conservaban la vigilancia de un soldado de las fuerzas especiales, ojos entrenados para notarlo todo. Apagó el motor. El silencio repentino solo dejó el sonido del viento silbando entre las ramas desnudas de arriba. Al salir, sus pesadas botas se hundieron en el barro húmedo. Frente a él se alzaba la casa principal, una estructura de madera desgastada que cedía al paso del tiempo. Sus paredes se descascaraban con pintura pálida y pelada. El porche se hundía en una sonrisa torcida y deforme. El patio delantero había sido completamente engullido por las malas hierbas. Todo coincidía con la descripción del expediente. Y sin embargo, la mirada de Ethan se congeló. En una esquina del porche, un tendedero combado se extendía entre dos postes. Colgaban de él 3 camisetas de niños descoloridas y algunos pares diminutos de pantalones cortos. No eran trapos desechados. Habían sido lavados y colgados ordenadamente para secar. Casi como por arte de magia, una tenue voluta de humo gris pálido se elevaba de la chimenea de la cocina, detrás de la casa, disolviéndose en el cielo encapotado. Abandonada durante años, murmuró Ethan entre dientes, con voz ronca. Se movió lentamente hacia la casa, escaneando cada detalle. Su mano se cerró sobre el pomo de la puerta principal, metal frío y oxidado. No estaba cerrada con llave. Empujó suavemente. Un largo crujido y gemido rompió la quietud interior. El aire estaba pesado de humedad y polvo, pero debajo había otro olor, familiar, inesperado. El fino y soso olor a gachas aguadas. Una luz tenue se filtraba a través de una ventana cubierta de polvo, apenas lo suficiente para que pudiera distinguir la sala principal vacía. En el centro, una vieja mesa de madera sostenía un pequeño cuenco de cerámica, con los lados manchados de gachas secas, y una cuchara de madera apoyada en ángulo dentro. Sin desorden, sin signos de caos. Todo sugería una presencia tranquila y deliberada. Ethan se adentró más, sus movimientos instintivos, como cualquier soldado que entra en territorio incierto. Se acercó a la habitación trasera, la vieja cocina. El olor a gachas era más fuerte aquí. A través de una pequeña ventana sobre el fregadero, se detuvo, escuchando contra la pared. Luego, lentamente, comenzó a moverse hacia la parte trasera de la casa. Detrás de la casa, el patio trasero estaba cubierto de malas hierbas, pero un estrecho sendero las atravesaba, llevando a un viejo pozo de piedra. Y allí, en el escalón de madera podrida del porche trasero, los vio, 3 pares diminutos de ojos castaños profundos lo miraban fijamente. Estaban sentados acurrucados, 3 cabecitas asomándose desde la sombra proyectada por el tejado del porche. Parecían asombrosamente idénticos, el mismo pelo corto color castaño, las mismas mejillas redondas, las mismas naricitas de botón. No dijeron nada, solo lo observaban con cautela, como 3 cervatillos acorralados en el bosque. Ethan se quedó inmóvil, con todos sus sentidos fijos en los niños. Había venido aquí preparado para una vida solitaria y tranquila en este lugar remoto. Esto no formaba parte de ningún plan que tuviera. El niño del medio, que parecía un poco más tímido que los otros 2, murmuró una sola palabra como si no estuviera seguro de si debía decirla. El sonido era frágil como una voluta de humo, pero llevaba el peso de 1000 libras. «Papá». Ben vaciló, sus labios moviéndose como si invocara algo largamente enterrado. Solo una palabra,
pero le golpeó directamente en el pecho, deteniéndolo en seco. Papá. Él no tenía hijos. No tenía familia. Su vida habían sido años de servicio militar, misiones encubiertas y despliegues interminables. Ethan respiró hondo, forzándose a mantener la calma. Hola, dijo, manteniendo su voz lo más suave posible, con cuidado de no asustarlos. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Tres cabecitas se inclinaron ligeramente, sin apartar los ojos de él. Después de un momento de silencio, el niño del medio, el que había dicho papá, tartamudeó: yo. Soy Ben. El niño de la izquierda, que parecía más rápido y seguro, añadió: soy Sam. Y el niño de la derecha, con sus grandes ojos abiertos y redondos, dijo: soy Tommy. Tenemos 6 años. 6 años, murmuró Ben, como si recitara una frase que le hubieran enseñado. 3 niños. Idénticos. Intentó reunir información sin presionar demasiado. ¿Dónde está su madre? Los 3 niños se miraron, luego volvieron a mirarle. La voz de Ben apenas era un susurro: mamá. Mamá se fue hace mucho tiempo. Dijo que si un soldado venía a buscar, ese sería nuestro papá. Los ojos de Ethan se clavaron en ellos. ¿Por qué están aquí? ¿Quién los trajo? 3 caritas parpadearon con confusión. Ben vaciló: él. No le caíamos bien, así que nos trajo aquí. Ethan frunció el ceño. ¿Quién es él? Antes de que pudieran responder, una ráfaga repentina de viento rasgó el momento. El cielo se oscureció, el olor a lluvia se precipitó, y en segundos, cayeron láminas de agua. El viento arrastró la lluvia directamente al porche. Ethan reaccionó al instante. ¡Vamos! Se agachó, con los brazos extendidos, instando a los 3 a seguirlo. Vacilaron un instante, luego los 3 corrieron hacia él a la vez. Los guió a través del patio hasta un viejo cobertizo, a unos 30 metros de distancia. La pesada puerta de madera gimió mientras la empujaba para abrirla. Dentro estaba oscuro, oliendo a heno seco y madera envejecida. Ethan barrió con la mirada rápidamente. Nadie más, ninguna amenaza. Juntó un gran montón de heno, suficiente para mantenerlos calientes. Los 3 niños se acurrucaron, con la ropa empapada pero en silencio. Ethan desenrolló su lona de dormir y la extendió cerca de ellos, lo suficientemente cerca como para vigilarlos, pero lo suficientemente lejos como para no incomodarlos. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza el techo de chapa oxidada, ahogando todos los demás sonidos. El cansancio de su largo viaje y la tensión de la última hora comenzaron a oprimirlo. Apoyado contra una pila de pacas de heno, su mirada permaneció fija en las 3 pequeñas figuras acurrucadas bajo una vieja manta. Su mente bullía con preguntas sin respuesta: ¿quién era él? ¿Por qué estaban aquí solos? ¿Y por qué se parecían tanto? La lluvia exterior se suavizó hasta convertirse en un ritmo constante, arrullando a Ethan en un sueño ligero e inquieto, uno que sabía que traería más preguntas que respuestas cuando llegara la mañana. A la mañana siguiente, el frío húmedo se filtró en cada rincón de la vieja casa. Ethan Cole llevaba horas despierto. Después de una noche de sueño intranquilo en el cobertizo, sabía que necesitaba actuar. Las preguntas de la noche anterior seguían rondando en su mente: ¿papá? Esos ojos cautelosos, y la insistencia de que aquí era más seguro que en el pueblo. Entró en la cocina. Una pequeña llama crepitaba débilmente en la chimenea, muy probablemente encendida por los propios niños. En la estufa, una vieja olla de agua abollada estaba hirviendo. Ethan sacó el último paquete de avena de su mochila y decidió preparar un desayuno caliente. Removió las gachas lentamente, dejando que el cálido aroma se extendiera por la fría y vacía cocina. Cuando estuvo listo, Ethan salió por la puerta trasera. Los 3 niños ya estaban sentados en los escalones del porche, acurrucados, sus ojos aún con el mismo cansancio de la noche anterior. Puso 3 cuencos en el suelo, cada uno con una cuchara. Avena caliente, dijo, manteniendo su voz lo más suave posible. Los niños miraron los cuencos sin tocarlos. Ethan se sentó en el escalón opuesto, manteniendo una distancia respetuosa. Ben fue el primero en extender la mano,
tomando la cuchara con cautela antes de llevarse un pequeño bocado a la boca. Sam y Tommy le siguieron, comiendo lentamente, cada cucharada medida, como si cada grano fuera un regalo raro, o quizás porque simplemente no estaban acostumbrados a que alguien les cocinara. Su actitud cautelosa hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando la primera luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de la niebla, Ethan notó algo. Los tres niños, al levantar sus cucharas, revelaban una pequeña, ligeramente roja, marca de nacimiento ovalada en su muñeca izquierda. Se inclinó para ver mejor. La marca era idéntica a la suya, una marca de nacimiento que había tenido desde que nació, una que nunca había visto en nadie más. ¿Coincidencia o algo escrito por el destino? Se obligó a ahuyentar el pensamiento. Este no era el momento para ideas descabelladas. Mientras comían, la tensión se relajó un poco. Ben, quizás el más abierto de los tres, finalmente habló. Mamá dijo. Se detuvo, mirando a Sam. Mamá dijo que si papá regresa, confiáramos en él. Ethan se quedó helado. Tu papá, repitió, tratando de mantener un tono neutro. Inmediatamente, Sam, el más astuto y cauteloso de los tres, lanzó a Ben una mirada de advertencia. No digas nada más, Ben, dijo con firmeza, y luego rápidamente cambió de tema. La avena está buena, señor. Ethan se dio cuenta de que Sam estaba impidiendo deliberadamente que Ben revelara algo importante. ¿Pero qué era? ¿Algo que no querían que él supiera, o algo que les habían dicho que nunca contaran? Tommy, el más pequeño, de repente se animó. Saltó de los escalones y corrió hacia adentro. Momentos después, regresó aferrando una vieja caja de madera desgastada, sus pequeños brazos fuertemente envueltos alrededor de ella. Mientras se la entregaba a Ethan, con los ojos brillando de orgullo, Tommy dijo, «Esto es nuestro». Ethan tomó la caja. Dentro, sorprendentemente ordenadas, había varias fotografías antiguas. La primera foto que vio era de una mujer joven, sonriendo suavemente, sosteniendo a 3 bebés recién nacidos envueltos en cálidas mantas. Los 3 bebés de la foto eran inconfundiblemente Ben, Sam y Tommy. El rostro de la mujer. Ethan se congeló como petrificado. Sus ojos se entrecerraron, incapaz de creer lo que veía. El pelo castaño, la suave sonrisa, los brillantes ojos azules. No había duda. Era Laura. Laura Price, su exnovia, la mujer con la que había compartido hermosos recuerdos antes de que su vida militar lo alejara. No la había visto en 6 años. Una punzada recorrió la espalda de Ethan. 3 niños idénticos, de 6 años. Laura. Y ese susurrado papá de la noche anterior. Miró a los 3 niños, luego de vuelta a la foto, su corazón apretándose dolorosamente en el pecho. Había una conexión. Ethan intentó preguntarles más a los niños. Tu madre se llama Laura, ¿verdad?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Dónde está tu mamá? Va a volver, Ben. Sam y Tommy lo miraron con ojos vacíos. Solo negaron con la cabeza. Mamá se fue hace mucho tiempo, murmuró Sam, su mirada mostrando un leve y temeroso cansancio. No sabemos. Ethan se dio cuenta de que no podría obtener información directamente de los niños. O habían sido cuidadosamente instruidos o habían pasado por algo que los hacía ser cautelosos. Necesitaba una fuente externa, alguien que hubiera vivido allí el tiempo suficiente para conocer la historia. Dejó a los niños en la granja, diciéndoles que se quedaran adentro, y condujo hasta el pueblo más cercano. Fue a la única tienda de comestibles del pueblo, pero estaba cerrada. Decidió visitar a la vecina más cercana, una pequeña casa de madera escondida detrás de una hilera de viejos arces. Era la casa de Mary Collins. Mary, una anciana con el pelo completamente blanco y ojos amables, lo recibió en la puerta. Ethan se presentó, y cuando preguntó por los niños y su madre, el rostro de Mary se entristeció, lleno de pesar. Oh, pobrecitos, dijo suavemente. Su mamá, la pobre Laura. Se fue hace mucho tiempo. Falleció hace más de 3 años. Esa cruel enfermedad se la llevó tan rápido, pobrecita. Desde entonces, rara vez he visto a los niños en el pueblo.
Escuchar que Laura había muerto le produjo un dolor agudo y frío a Ethan. Aunque no la había visto en años, ella seguía siendo parte de los recuerdos más brillantes de su juventud. Y ahora se había ido. La conmoción, el dolor y el arrepentimiento se entrelazaron con una creciente y profunda preocupación por los tres niños. Mary no sabía exactamente quién los estaba cuidando después de que Laura falleció. Escuché que fueron puestos con parientes lejanos, pero nadie en el pueblo sabe realmente quiénes son esos parientes ni cómo viven los niños. De vez en cuando, veo a un hombre extraño llegar en una camioneta vieja, dejar algunos suministros y marcharse. Nunca se detiene a hablar, solo descarga y desaparece. Ethan escuchó atentamente, uniendo los fragmentos. La madre de los niños era Laura, la mujer que una vez conoció, y ella se había ido. Había un hombre extraño, 3 niños viviendo solos aquí, la marca de nacimiento en sus muñecas, la fotografía rasgada en la que había reconocido a Laura, y la frase inacabada de Ben: mamá dijo que si papá regresa, confiáramos en él. Dentro de Ethan, una tormenta de emociones surgió: conmoción, dolor, un destello de esperanza, y un pesado peso de sospecha, ahora unido por un sentido aún mayor de responsabilidad. No podía ignorar estas coincidencias, pero aún no tenía pruebas concretas. Necesitaba más información, y la verdad que estaba a punto de descubrir lo dejaría completamente sin palabras. Después de la reunión con la señora Mary, Ethan se marchó con una tormenta de emociones arremolinándose en su interior. La conmoción por la muerte de Laura, el sordo dolor de perder una parte de su pasado, y, sobre todo, un fuerte, casi certero instinto sobre una conexión de sangre con los 3 niños. El nombre de Laura, la noticia de su fallecimiento, junto con las marcas de nacimiento, la fotografía y la edad de los niños, todo apuntaba a una única posibilidad. Condujo de regreso a la granja mientras una lluvia ligera comenzaba a caer. El cielo se oscurecía por minutos, una densa niebla se asentaba, engullendo el camino de tierra. Cuando la Ford F-150 finalmente se detuvo en el portón, los ojos de Ethan recorrieron el suelo instintivamente. Incluso a través de la lluvia, pudo ver claramente huellas frescas de neumáticos de camión, profundamente marcadas en la tierra húmeda, que entraban directamente al patio antes de volver a salir. Eran marcas de neumáticos grandes, completamente diferentes a las suyas. Apagó el motor y se sentó en silencio, escuchando. Nada se movía en la casa. Sus botas se hundieron en el barro al salir, moviéndose con cautela hacia la puerta trasera donde había dejado a los niños. Luego se detuvo en seco. Sobre los escalones de madera mojados yacía un viejo saco de arpillera. Ethan lo recogió. No estaba cerrado con llave, y dentro había unas cuantas cajas de alimentos envasados, algunos paquetes de fideos instantáneos, una lata de carne y un puñado de galletas saladas. No había nada fresco ni juguetes, ni artículos para niños más allá de lo esencial para la supervivencia. Este era claramente el hombre extraño que la señora Mary había mencionado. Había venido, había dejado los suministros y se había marchado sin decir una palabra. Ethan llevó el saco a la cocina y lo puso sobre la mesa. Sus ojos se dirigieron a la sala principal. El olor a rancio y humedad seguía allí, pero nada parecía alterado. Dio una vuelta lenta por la casa, revisando cada rincón. En una pequeña habitación en la parte trasera, que parecía haber sido un dormitorio, encontró algunas mudas de ropa de niños. Estaban limpias, cuidadosamente dobladas, pero varias piezas eran notablemente más nuevas que el resto. Claramente, alguien había estado viniendo regularmente, no solo dejando comida, sino trayendo otras cosas también. Ethan regresó a la cocina donde los 3 niños estaban sentados alrededor de la mesa, con los ojos fijos en el saco de comida. Trató de mantener su voz casual. Oigan, alguien acaba de dejar esto, dijo, abriendo el saco. ¿Saben quién fue? Los niños se miraron. Sam fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. Es él. Solo trae comida y se va. Ben añadió, su rostro indescifrable. Tommy, el más joven, intervino, su tono con un toque de resentimiento: a él no le gusta jugar con nosotros. ¿Quién es él?, preguntó Ethan, tratando de mantener la tensión fuera de su voz, incluso mientras un escalofrío le recorría la espalda. ¿Cuál es su nombre? Los niños volvieron a mirarse, luego bajaron la vista al suelo.
Ethan se dio cuenta de que esta era una barrera psicológica que no podía romper preguntando directamente. Los niños habían sido entrenados demasiado bien. Necesitaba averiguar quién era este tío. Esa tarde, Ethan pasó el tiempo reparando las tablas podridas de las ventanas de la casa principal. El golpe rítmico de su martillo resonaba en el aire quieto. Cuando cayó la noche, llevó de nuevo a los 3 niños a la cocina y preparó la cena con alimentos enlatados. Todavía comían con cautela, pero al menos el ambiente se sentía menos asfixiante que antes. Esa noche, mientras Ethan estaba sentado en el granero donde había estado durmiendo, el haz de los faros de un camión apareció de nuevo en el camino de tierra. Las luces altas cortaron bruscamente la niebla nocturna. Ethan se puso de pie y se movió silenciosamente hacia la ventana. El camión disminuyó la velocidad pero no entró por el portón. Simplemente se quedó allí un momento en el camino, con los faros fijos en la casa de campo, como si la estuviera estudiando. Luego, de repente, dio la vuelta y desapareció en la densa oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Ethan. Este hombre no solo estaba dejando cosas, estaba observando. Sabía que alguien nuevo estaba allí y quería saber quién. Algo no estaba bien. Los instintos de combate que Ethan había adquirido durante años como soldado cobraron vida. Necesitaba actuar, no solo para descubrir la verdad sobre Laura y los 3 niños, sino también para protegerlos. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Y por qué estaban estos 3 niños solos, sin un adulto que los cuidara, bajo la fría vigilancia de un extraño misterioso? Ethan estaba decidido a encontrar las respuestas. Era una de esas raras tardes soleadas después de días de lluvia constante. La luz del sol se filtraba por los huecos de las hojas, proyectando un cálido resplandor dorado que suavizaba el aire húmedo. Ethan decidió sacar a los 3 niños. Necesitaba ordenar el patio, pero su verdadero propósito era tener una excusa para acercarse a otros vecinos, personas que pudieran saber más sobre Laura y la situación de los niños. Condujo a Ben, Sam y Tommy al patio trasero, entregándoles a cada uno un pequeño rastrillo para que pudieran ayudarle a limpiar las malas hierbas. Mientras trabajaba, observándolos jugar con cautela pero con una chispa de curiosidad, Ethan sintió una leve calidez en el pecho. Eran buenos chicos, solo que demasiado asustados y reservados. Después de un rato, Ethan llevó a los niños a caminar por el camino de tierra hacia la casa del vecino. Pertenecía a Robert y Lucy King, una pareja de mediana edad que vivía no muy lejos de la granja. Estaban afuera, recortando los setos de flores. Buenas tardes, los saludó Ethan, poniendo la sonrisa más amigable que pudo. Soy Ethan Cole. Acabo de comprar la vieja granja de allí. Los vi trabajando en el jardín y pensé en traer a los niños para que echaran una mano. Robert y Lucy lo miraron sorprendidos, luego bajaron la vista a los 3 niños que se aferraban a las piernas de Ethan, con los ojos bien abiertos. Oh, bienvenido al vecindario, dijo Robert con un asentimiento. No esperaba ver a nadie viviendo en ese lugar de nuevo. Usted es pariente de Laura, ¿verdad? La pregunta golpeó como un puñetazo directo. Ethan hizo una pausa, luego asintió lentamente. Yo. Conocí a Laura una vez, pero no tenía idea de que tuviera hijos. Acabo de llegar y los encontré. Eligió contar solo una parte de la verdad, queriendo medir su reacción. Lucy King, que parecía un poco más abierta, suspiró. Pobre Laura, ¿y esos niños? ¿Ella? Fue a la misma escuela secundaria que usted, Ethan. Lo recuerdo. Usted era el que jugaba al fútbol, ¿verdad? Ethan asintió. Así es. Pero no recuerdo que Laura mencionara alguna vez tener hijos o a algún hombre en su vida. Intentó reconducir la conversación hacia Laura. Lucy miró a los 3 niños, con los ojos llenos de compasión. Bueno, Laura también era una persona reservada. Antes de fallecer, vivía con un hombre que tenía mal temperamento y se mantenía a sí mismo. Nunca aparecía en el pueblo, solo de vez en cuando lo veía conduciendo una camioneta a la granja. Laura y él discutían a menudo. Ocasionalmente, Laura traía a los 3 niños aquí a jugar, luego desaparecía por semanas, y así siguió una y otra vez. Robert continuó, su voz pensativa.
Después de que Laura murió, los 3 niños desaparecieron del pueblo. Todos asumieron que habían sido enviados a algunos parientes lejanos, pero nadie lo sabía con certeza. Este es un pueblo pequeño, pero lo que pasó entre Laura y ese hombre fue muy misterioso. Ethan escuchó cada palabra, cada detalle. ¿El hombre que conducía la camioneta?, preguntó, tratando de mantener su voz firme. ¿Era el mismo hombre del que habló la señora Mary? Lucy asintió. Lo más probable es que sea el mismo, el tipo que a veces venía por aquí sin decir una palabra. Estos detalles se sentían como las últimas piezas de un rompecabezas, finalmente encajando en la mente de Ethan. Recordó lo que la señora Mary había dicho sobre el hombre extraño. Recordó las huellas de neumáticos fuera del portón de la granja. Y lo más importante, las palabras de Lucy: Laura fue a la misma escuela secundaria que usted, Ethan. Entonces un pensamiento lo golpeó tan fuerte que casi le quitó el aliento. Recordó sus últimos días en su ciudad natal antes de partir para una misión en el extranjero. El momento en que Laura estaba embarazada, según el relato de Lucy, y la edad de los niños, 6 años, coincidían de una manera inquietantemente exacta. El único permiso que había tomado antes de irse, un permiso corto, y una breve relación con Laura que casi había olvidado durante sus largos años en el ejército. Ethan miró a Ben, Sam y Tommy, que jugueteaban con los rastrillos, sus rostros jóvenes idénticos, cada uno con la misma marca de nacimiento en la muñeca. El parecido era demasiado fuerte. Una ola de shock, incredulidad y una esperanza tentativa lo invadió, seguida de una resolución más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Necesitaba averiguar la verdad, no solo por él, sino por estas 3 pequeñas vidas. A última hora de la tarde, el cielo se volvió de un gris plomizo y opaco, señal de una tormenta inminente. El viento comenzó a silbar con más fuerza entre los viejos robles. Ethan estaba agachado, reparando el marco de la ventana podrida de la casa principal. El sonido del martillo y la madera crujiendo resonaban en la quietud. Había pasado los últimos días en la granja, observando tranquilamente a los niños y ayudándolos poco a poco a acostumbrarse a su presencia. Pero las preguntas sin respuesta sobre aquel hombre aún flotaban en el aire. Entonces llegó el sonido de un motor que conocía demasiado bien, el pesado rugido de una camioneta vieja, una que no pertenecía a Ethan. No había duda de que era el mismo vehículo que había dejado huellas de neumáticos en la tierra húmeda, el que tanto la señora Mary como los King habían mencionado. Esa camioneta se dirigía ahora por el camino de tierra hacia la granja. Ethan bajó el martillo, sus ojos fríos. Carl había dicho la semana que viene. No había cumplido su palabra. Era una señal de la falta de respeto de Carl y de su naturaleza volátil. Ethan sabía que era hora de enfrentarlo. La camioneta se detuvo con un chirrido justo en el portón. Desde el interior, un hombre grande y sin afeitar bajó. Vestía una chaqueta de cuero gastada y vaqueros descoloridos. Detrás de él venía otro hombre grande, alto, de hombros anchos, que escudriñaba la zona con expresión sospechosa. El hombre barbudo, claramente el que estaba al mando, fijó su mirada en Ethan. Su rostro mostraba un ceño fruncido permanente, sus ojos pequeños y estrechos. No dijo una palabra al principio, solo le dio a Ethan una mirada fría y evaluadora. ¿Dónde están los niños?, gruñó, su voz áspera y ronca, totalmente desprovista de calidez. Al oír la camioneta, los 3 niños se asomaron por la puerta trasera donde habían estado jugando. Casi al instante, se encogieron detrás de Ethan, aferrándose a sus piernas como si él fuera su único escudo. Tommy incluso comenzó a sollozar en silencio. Ethan se irguió en toda su estatura, enfrentando al extraño. ¿Quién es usted?, preguntó, su voz baja y firme. El hombre sonrió levemente. Me llamo Carl Dawson. Los he estado criando desde que su mamá murió. Sus ojos se dirigieron a los niños, luego volvieron a Ethan con una mirada de sospecha. ¿Y quién es usted exactamente para ellos? Ethan se mantuvo en silencio. No podía revelar la verdad todavía. No tenía pruebas sólidas y necesitaba saber más sobre este hombre. ¿Cuánto tiempo lleva cuidándolos?, presionó Ethan, tratando de sacarle información. Carl soltó una risa corta y burlona. Los he estado alimentando durante 6 años.
Los cheques de asistencia social apenas cubren la gasolina de mi camioneta, y mucho menos alimentar 3 bocas hambrientas. Un estallido de ira recorrió a Ethan. Cheques de asistencia social, dijo bruscamente. ¿Y los dejas solos en esta casa abandonada? Carl se encogió de hombros, su expresión indiferente. Mi casa no es para que los niños anden por ahí. Están mejor aquí. Tienen comida, un techo sobre sus cabezas. Con eso basta. Se volvió hacia el hombre grande que estaba a su lado, Gary Holt, y le hizo un gesto con la barbilla. Muy bien, Gary, vamos a empacar sus cosas. Gary comenzó a caminar hacia la casa. Los niños se apretaron más contra Ethan. No, susurró Tommy, aferrándose a los pantalones de Ethan. Ben y Sam negaron con la cabeza furiosamente. Ethan bloqueó el paso de Gary. No puede hacer esto, dijo, su voz baja y sus ojos fríos. Los ha dejado solos aquí por demasiado tiempo. ¿No quieren ir con usted? Carl se acercó, su rostro oscureciéndose con amenaza. ¿Quién se cree que es? Este es mi asunto. Soy su padrastro, y tengo derecho a decidir. Le lanzó a Ethan una mirada sospechosa, y luego, de repente, un destello de cansancio cruzó sus ojos. ¿Quién es usted para ellos?, repitió, su voz teñida de desconfianza. ¿O es usted ese bastardo inútil que abandonó a Laura y a estos niños? Ethan se quedó helado, incapaz de negarlo. Las palabras de Carl le golpearon como un puñetazo directo en el corazón. Pero al mismo tiempo, confirmaron lo que Ethan había sospechado. Carl no era su padre biológico, solo era el padrastro, y lo sabía. Los había descuidado, usándolos para los cheques de asistencia social. La tormenta estalló. Fuertes gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo. Carl miró a Ethan, con los ojos aún llenos de amenaza, como si sopesara si empezar una pelea. Pero parecía poco dispuesto a causar un escándalo mayor aquí. Bien, dijo Carl con una mueca. Volveré la semana que viene. Esta vez, traeré los papeles legales y me los llevaré para siempre. No hay nada que puedas hacer para detenerme. Se dio la vuelta y subió a la camioneta. Gary le siguió, lanzándole a Ethan una mirada de irritación. El motor rugió, y la camioneta dio la vuelta y se alejó a toda velocidad bajo la lluvia, dejando a Ethan de pie con los 3 niños temblorosos. Carl acababa de confirmar que su madre se había ido, que él era solo el padrastro, y que los había descuidado por dinero. Ethan todavía no estaba 100% seguro de ser su padre biológico, pero cada instinto en él, los instintos de un soldado, le decían que estos niños estaban en peligro, y que tenía que protegerlos a toda costa. La ira que había estado conteniendo ahora surgió a la superficie, fusionándose con una resolución dura como el acero. La lluvia seguía cayendo, convirtiendo la granja en un cuadro gris y sin vida. Ethan se quedó, viendo la camioneta de Carl desaparecer en la noche, la tensión aún en el aire. Cuando se dio la vuelta, los 3 niños seguían acurrucados detrás de él, temblando. Tommy rompió a llorar, sus sollozos ahogados e irregulares. Sam y Ben se aferraban fuertemente a sus piernas, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Ethan se arrodilló y los abrazó a los 3. No estaba acostumbrado a mostrar emociones, pero su instinto protector surgió más fuerte que nunca. Les dio palmaditas en la espalda suavemente, hablando con voz tranquila y firme: «Está bien. Están a salvo ahora. No dejaré que nadie los lleve, de aquí no. Me creen, ¿verdad?» Los niños lo miraron con los ojos llenos de lágrimas. Poco a poco, los sollozos de Tommy se calmaron. La calidez del abrazo de Ethan, combinada con la firmeza de su tranquilidad, pareció derretir una parte del miedo arraigado que habían cargado durante tanto tiempo. Era la primera vez que un adulto los abrazaba con genuino afecto. Esa noche, en la acogedora cocina iluminada por el resplandor del fuego, después de una comida sencilla, la atmósfera entre Ethan y los niños comenzó a cambiar. Su cansancio había disminuido notablemente. Ethan se sentó en una silla de madera, observándolos en silencio. Decidió intentar preguntar más, esta vez suavemente, con paciencia. «Ese hombre, Carl, ¿con qué frecuencia viene por aquí?», y preguntó Ethan, con el tono más accesible que pudo. «Ben,
el más hablador de los tres, fue el primero en responder con una voz pequeña: Él está fuera la mayor parte de la semana. A veces más tiempo. Solo deja comida y se va enseguida. Una vez teníamos hambre, pero él no estaba aquí. Sam añadió, con voz teñida de resentimiento: nunca juega con nosotros. Solo grita si hacemos ruido. Luego se va a estar con su nueva novia en el pueblo. También dice que somos una carga, susurró Tommy, sus ojos volviéndose a llenar de lágrimas. Ethan escuchó cada palabra, su pecho apretándose. Estos niños habían soportado una pesadilla, abandonados, menospreciados, tratados como nada más que un peso por la misma persona que debería haberlos cuidado. Su historia coincidía perfectamente con lo que la señora Mary le había dicho y con el propio comportamiento de Carl. Entonces Ben volvió a hablar, como si alguien finalmente le hubiera dado permiso para liberar los secretos que había guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Mamá dijo que si nuestro papá regresa, deberíamos confiar en él. Dijo que papá nos encontraría. Prometió que me llevaría a verlo cuando se recuperara, pero no se recuperó. Su voz se quebró. Las palabras de Ben fueron como una aguja afilada que atravesó directamente el corazón de Ethan. Su madre había hablado de él. Había creído que regresaría, y ella no había podido cumplir su promesa. A la mañana siguiente, mientras los niños aún dormían, Ethan condujo hasta el pueblo. No se dirigió a la tienda de comestibles ni a la casa de un vecino. Esta vez, en su lugar, fue directamente a la oficina de una abogada de familia que Mary le había recomendado, Samantha Davis. Samantha era una mujer de mente aguda, conocida por su franqueza y su sentido de la justicia. Necesito obtener la custodia de mis hijos, dijo Ethan claramente, colocando los resultados de la prueba de ADN sobre su escritorio. Aquí está la prueba, y aquí está lo que pasó. Les contó toda la historia, desde el día en que llegó a la granja, hasta que encontró a los tres niños abandonados, hasta Laura, hasta Carl Dawson y sus amenazas, y finalmente hasta lo que sus hijos le habían contado. Contrató a Samantha Davis, una abogada joven pero muy respetada, conocida por su trabajo en casos de protección infantil. Ethan le expuso cada detalle: el trato de los $100, el descubrimiento de los tres niños abandonados, las pistas que llevaban a Laura y la marca de nacimiento coincidente, la confrontación con Carl, y lo más importante, los resultados del ADN. Samantha escuchó atentamente, su expresión volviéndose resuelta. Con esta evidencia de ADN y el testimonio de testigos sobre la negligencia de Carl, tenemos una base sólida, dijo Samantha. Sin embargo, necesitaremos fortalecer el caso legal con respecto a los derechos de Laura y Carl sobre la tutela. Debemos probar que él no es apto para ser su tutor legal. Ethan se puso a trabajar. Él y Samantha fueron a la oficina del secretario del condado, luego a los archivos del pueblo. Rastrear los registros de Laura Price no fue demasiado difícil. Samantha había presentado una solicitud formal para acceder a los certificados de nacimiento de los niños. Los documentos solo enumeraban el nombre de la madre, Laura Price, mientras que la sección del padre se dejaba en blanco o contenía algún nombre vago e inidentificable. Esto confirmó la afirmación de Carl de que no son mis hijos, y también dejó claro que Laura había ocultado deliberadamente la identidad del verdadero padre. Ethan regresó a la casa de Mary Collins, esta vez no para preguntar noticias, sino para pedirle que testificara. Mary accedió sin dudar, recordando cada pequeño detalle sobre Laura, el momento en que estaba embarazada y cómo había desaparecido repentinamente antes de regresar con 3 bebés recién nacidos. Laura quedó embarazada justo después de que Ethan se fuera al ejército, relató Mary. Lo recuerdo bien, porque de repente dejó de venir al pueblo durante varios meses. Su testimonio coincidía perfectamente con la cronología del permiso militar de Ethan. También pasó por la casa de Robert y Lucy King. Ellos también estaban dispuestos a testificar sobre Laura viviendo con un hombre de mal temperamento y cómo los niños habían sido descuidados. Laura solía recibir cartas del extranjero con matasellos militares, más o menos al mismo tiempo que Ethan estaba destinado en el extranjero, pero volvía a casa con un permiso corto, dijo Robert. Eso de repente trajo a la memoria de Ethan sus propios recuerdos de las cartas que le había enviado a Laura desde el extranjero, cartas que creyó que ella había descartado hacía mucho tiempo. Mientras tanto, en una casita destartalada en las afueras del pueblo, Carl Dawson estaba desplomado en un viejo sofá.
A su lado se sentaba una mujer rubia oxigenada llamada Brenda, su novia. Ese soldado es un fastidio, se quejó Brenda, su voz llena de irritación. ¿Por qué no te deshaces de esos niños de una vez por todas? Me prometiste que estarían fuera de nuestra vista después de que Laura muriera. Todavía estás cobrando sus beneficios y no mueves un dedo por ellos. Carl gruñó, su rostro se contrajo en un ceño fruncido. Cállate. Lo intenté. Esa granja ha estado abandonada durante años. ¿Quién iba a adivinar que un tonto vendría a comprarla? Pero podrías usar ese dinero de los beneficios para pagarle a alguien que haga algo con ellos, presionó Brenda, sus ojos brillando de codicia. ¿Qué, vas a dejarlos allí solos para siempre? ¿Y si pasa algo? Estás recibiendo un cheque constante sin tener que cuidarlos. Eso es una mina de oro, Carl. No quiero problemas, murmuró Carl, pasándose una mano por el pelo. Ahora aparece ese tipo diciendo que es su padre. Loco. ¿Quién se cree que es? ¿Padre? Mi pie. Golpeé el primero con los papeles legales. ¿A quién le importa lo que diga? Brenda se burló. Tienes papeles de custodia desde que Laura murió, ¿verdad? Solo diles que tú has estado cuidando muy bien a los niños mientras ese tipo abandonó a su madre y a ellos. Carl sonrió. Así es, lo hice. Nadie supo nunca quién embarazó a Laura de todos modos. Todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada, seguir cobrando los cheques de manutención, y listo. Ahora este tipo aparece, y le voy a decir que él fue quien abandonó al niño, dejándome a mí para criarlos por él. Lanzó una risa fría y venenosa. Le diré a mi abogado que he sido el padrastro perfecto, mientras que él solo está tratando de quitarme el dinero de manutención. Ethan estaba revisando las fotos, viejas cartas y declaraciones de testigos. Todo empezaba a encajar. Carl no solo había descuidado a los niños, había estado tramando para lucrarse con ellos, incluso dispuesto a fabricar una historia para sus propios fines. Cuanto más profundizaba Ethan, más veía la crueldad y la falta de corazón de Carl Dawson. La ira que le bullía ya no era solo el instinto de proteger, era indignación por lo que Carl había hecho a esos niños inocentes, y también a Laura. Con sus propios registros, los resultados del ADN, fotos de Laura y los 3 niños, junto con las declaraciones de la señora Mary y los King, Ethan y Samantha tenían ahora un caso sólido en sus manos. Estaba listo. Pocos días después, la atmósfera en el rancho se tensó. Ethan había completado todos los trámites legales necesarios con Samantha Davis. El expediente del caso había sido presentado ante el tribunal. Estaba completamente preparado, pero permanecía en alerta máxima. Ben, Sam y Tommy parecían sentir que algo se avecinaba. Todavía se aferraban a Ethan, pero sus ojos ya no mostraban el mismo miedo de antes. En cambio, ahora tenían una confianza inquebrantable en su papá. Una tarde, el cielo se puso ominoso con una violenta tormenta. Rayos partían los cielos, inundando el rancho con destellos de luz blanca. Truenos retumbaban sobre sus cabezas como el golpear de tambores de guerra. Y entonces, escalofriantemente familiar, el sonido del motor de esa vieja camioneta se alzó desde el camino de tierra fangoso. Carl Dawson había regresado, tal como había prometido. La camioneta se detuvo con un chirrido en el portón. Carl bajó, seguido por la imponente figura de Gary Holt y el hombre de traje de la última vez, claramente el abogado de Carl. Carl entró directamente al patio sin llamar, sin saludar. «Empaquen sus cosas, mocosos», ladró Carl, su voz goteando irritación. «Vamos». Los 3 niños, que habían estado jugando en la cocina, se quedaron inmóviles en el momento en que escucharon la voz de Carl. Tommy rompió a sollozar mientras Carl le jalaba el bracito, tratando de arrastrarlo. Ben y Sam se apretaron más contra las piernas de Ethan, sus ojos muy abiertos por el puro terror. Ethan dio un paso adelante, bloqueando el camino de Carl. «No puede hacer eso», dijo, su voz fría y resuelta. «¿A dónde los lleva exactamente? ¿Y en qué tipo de condiciones los mantiene en su casa?» El rostro de Carl se ruborizó. «Eso no es asunto suyo». Le lanzó una mirada al hombre de traje, luego se volvió hacia Ethan. «Estos son mis papeles de tutela.
Tengo todo el derecho a llevármelos. Agitó un viejo y gastado trozo de papel en el aire. Ethan lo miró directamente. No le voy a permitir que se los lleve a ninguna parte. ¿Y quién se cree usted para detenerme?, ladró Carl, sus ojos brillando de ira. Los he criado durante 6 años, he pagado por su manutención. Son mi responsabilidad. En su furia, Carl dejó escapar algo, su voz goteando desdén: ya los he tenido suficiente tiempo. Ni siquiera son mis hijos, ¿me oye? Las palabras golpearon a Ethan como un trueno, no porque fueran sorprendentes, sino porque confirmaban todo lo que había sospechado. No son mis hijos. El exabrupto de Carl fue la prueba más clara que Ethan podía haber pedido. No había ningún lazo de sangre. Carl solo los había estado utilizando. Justo en ese momento, el teléfono de Ethan vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró el mensaje: resultados de ADN. 99,99% de coincidencia. Felicidades. Los ojos de Ethan se fijaron en los de Carl, más fríos y determinados que nunca. Ahora tenía pruebas. Carl, aún fanfarroneando, no notó cómo la mirada de Ethan había cambiado. Usted no tiene derechos aquí, y continuó Carl, intentando de nuevo alcanzar a Tommy. Ethan le soltó el brazo a Tommy, protegiéndolo detrás de él. Si tengo derechos, dijo, su voz cortando el viento, porque yo soy su padre. Carl y Gary se quedaron helados. Incluso el hombre de traje parecía sobresaltado. ¿Qué acaba de decir?, rugió Carl. ¿Está loco? Ethan no respondió. Simplemente se encontró con la mirada de Carl con la suya propia, impávido. Carl se había expuesto, y ahora Ethan tenía pruebas irrefutables. Carl podría haber pensado que simplemente podía entrar y llevarse a los niños, pero estaba equivocado. Antes de irse, Carl escupió una amenaza, sus ojos ardiendo. Volveré la semana que viene, y esta vez me los llevo para siempre. Tendré los papeles legales. No tendrá ninguna oportunidad. Se dio la vuelta, subió a la camioneta con Gary y el hombre de traje, y se marchó. Mientras la tormenta comenzaba a arreciar, Ethan permaneció allí, su ira ardiendo pero contenida. Carl había abandonado a sus hijos, los había explotado y ahora se atrevía a amenazarlos. Pero ahora Ethan tenía la prueba. Sus instintos habían tenido razón todo el tiempo. Él era el padre de Ben, Sam y Tommy, y haría lo que fuera necesario para protegerlos. La batalla legal apenas comenzaba. Después de que Carl y sus cómplices se marcharon, Ethan condujo a los 3 niños al interior de la casa. Un trueno retumbó a lo lejos, y la lluvia golpeó con fuerza los cristales de las ventanas. Los niños se acurrucaron junto a él, sus ojos asustados aún atormentados por las amenazas de Carl. Papá, susurró Ben, sus pequeñas manos aferrándose fuertemente a la camisa de Ethan. ¿Tengo que volver con él? Tengo miedo, él y ella son muy aterradores, murmuró Sam, con voz temblorosa. Nos grita y nos castiga cuando lloramos. Ella también grita, y no nos deja comer si no somos buenos, nos hace quedarnos solos en una habitación oscura, añadió Tommy, con los ojos llenos de lágrimas. Ethan apretó a los 3 niños fuertemente entre sus brazos, una oleada de ira e indignación ardiendo en su interior. Ya tenía los resultados del ADN, pruebas irrefutables. Ahora, con los propios relatos de los niños, su determinación se endureció aún más. Carl Dawson y su amante habían estado abusando de estos niños. No permitiría que continuara. A la mañana siguiente, mientras los niños aún dormían, Ethan condujo hasta el pueblo. No se dirigió a la tienda de comestibles ni a casa de un vecino. Esta vez, en su lugar, fue directamente a la oficina de una abogada de familia que Mary le había recomendado, Samantha Davis. Samantha era una mujer de mente aguda, conocida por su franqueza y sentido de la justicia. Necesito obtener la custodia de mis hijos, dijo Ethan claramente, colocando los resultados de la prueba de ADN sobre su escritorio. Aquí está la prueba, y aquí está lo que pasó. Les relató toda la historia, desde el día en que llegó a la granja, hasta que encontró a los 3 niños abandonados, hasta Laura, hasta Carl Dawson y sus amenazas, y finalmente hasta lo que sus hijos le habían contado. Contrató a Samantha Davis, una abogada joven pero muy respetada, conocida por su trabajo en casos de protección infantil.
Ethan expuso cada detalle: el trato de los $100, el descubrimiento de los 3 niños abandonados, las pistas que llevaban a Laura y la marca de nacimiento coincidente, la confrontación con Carl. Y lo más importante, los resultados del ADN. Samantha escuchó atentamente, su expresión volviéndose resuelta. Con esta evidencia de ADN y el testimonio de testigos sobre la negligencia de Carl, tenemos una base sólida, dijo Samantha. Sin embargo, necesitaremos fortalecer el caso legal con respecto a los derechos de Laura y Carl sobre la tutela. Debemos probar que él no es apto para ser su tutor legal. Ethan se puso a trabajar. Él y Samantha fueron a la oficina del secretario del condado, luego a los archivos del pueblo. Rastrear los registros de Laura Price no fue demasiado difícil. Samantha había presentado una solicitud formal para acceder a los certificados de nacimiento de los niños. Los documentos solo enumeraban el nombre de la madre, Laura Price, mientras que la sección del padre se dejaba en blanco o contenía algún nombre vago e inidentificable. Esto confirmó la afirmación de Carl de que no son mis hijos, y también dejó claro que Laura había ocultado deliberadamente la identidad del verdadero padre. Ethan regresó a la casa de Mary Collins, esta vez no para preguntar noticias, sino para pedirle que testificara. Mary accedió sin dudar, recordando cada pequeño detalle sobre Laura. El momento en que estaba embarazada y cómo había desaparecido repentinamente antes de regresar con 3 bebés recién nacidos. Laura quedó embarazada justo después de que Ethan se fuera al ejército, relató Mary. Lo recuerdo bien, porque de repente dejó de venir al pueblo durante varios meses. Su testimonio coincidía perfectamente con la cronología del permiso militar de Ethan. También pasó por la casa de Robert y Lucy King. Ellos también estaban dispuestos a testificar sobre Laura viviendo con un hombre de mal temperamento y cómo los niños habían sido descuidados. Laura solía recibir cartas del extranjero con matasellos militares, más o menos al mismo tiempo que Ethan estaba destinado en el extranjero pero volvía a casa con un permiso corto, dijo Robert. Eso de repente trajo a la memoria de Ethan sus propios recuerdos de las cartas que le había enviado a Laura desde el extranjero, cartas que creyó que ella había descartado hacía mucho tiempo. Mientras tanto, en una casita destartalada en las afueras del pueblo, Carl Dawson estaba desplomado en un viejo sofá. A su lado se sentaba una mujer rubia oxigenada llamada Brenda, su novia. Ese soldado es un fastidio, se quejó Brenda, su voz llena de irritación. ¿Por qué no te deshaces de esos niños de una vez por todas? Me prometiste que estarían fuera de nuestra vista después de que Laura muriera. Todavía estás cobrando sus beneficios y no mueves un dedo por ellos. Carl gruñó, su rostro se contrajo en un ceño fruncido. Cállate. Lo intenté. Esa granja ha estado abandonada durante años. ¿Quién iba a adivinar que un tonto vendría a comprarla? Pero podrías usar ese dinero de los beneficios para pagarle a alguien que haga algo con ellos, presionó Brenda, sus ojos brillando de codicia. ¿Qué, vas a dejarlos allí solos para siempre? ¿Y si pasa algo? Estás recibiendo un cheque constante sin tener que cuidarlos. Eso es una mina de oro, Carl. No quiero problemas, murmuró Carl, pasándose una mano por el pelo. Ahora aparece ese tipo diciendo que es su padre. Loco. ¿Quién se cree que es? ¿Padre? Mi pie. Golpeé el primero con los papeles legales. ¿A quién le importa lo que diga? Brenda se burló. Tienes papeles de custodia desde que Laura murió, ¿no? Solo diles que tú has estado cuidando muy bien a los niños mientras ese tipo abandonó a su madre y a ellos. Carl sonrió. Así es, lo hice. Nadie supo nunca quién embarazó a Laura de todos modos. Todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada, seguir cobrando los cheques de manutención, y listo. Ahora este tipo aparece, y le voy a decir que él fue quien abandonó al niño, dejándome a mí para criarlos por él. Lanzó una risa fría y venenosa. Le diré a mi abogado que he sido el padrastro perfecto, mientras que él solo está tratando de quitarme el dinero de manutención. Ethan estaba clasificando las fotos, viejas cartas y declaraciones de testigos. Todo comenzaba a encajar. Carl no solo había descuidado a los niños, había estado tramando para lucrarse con ellos, incluso dispuesto a fabricar una historia para sus propios fines. Cuanto más profundizaba Ethan, más veía la crueldad y la falta de corazón de Carl Dawson.
La ira que le bullía ya no era solo el instinto de proteger, era indignación por lo que Carl había hecho a esos niños inocentes, y también a Laura. Con sus propios registros, los resultados del ADN, fotos de Laura y los 3 niños, junto con las declaraciones de la señora Mary y los King, Ethan y Samantha tenían ahora un caso sólido en sus manos. Estaba listo. Pocos días después, el ambiente en el rancho se volvió tenso. Ethan había completado todo el papeleo legal necesario con Samantha Davis. El expediente del caso había sido presentado ante el tribunal. Estaba completamente preparado, pero permanecía en alerta máxima. Ben, Sam y Tommy parecían sentir que algo se avecinaba. Todavía se aferraban a Ethan, pero sus ojos ya no mostraban el mismo miedo de antes. En cambio, ahora tenían una confianza inquebrantable en su papá. Una noche, el cielo se tornó ominoso con una violenta tormenta. Rayos hendían los cielos, inundando el rancho con destellos de luz blanca. Truenos retumbaban sobre sus cabezas como el golpear de tambores de guerra. Y entonces, escalofriantemente familiar, el sonido del motor de esa vieja camioneta se alzó desde el camino de tierra fangoso. Carl Dawson había regresado, tal como había prometido. La camioneta se detuvo con un chirrido en el portón. Carl bajó, seguido por Gary Holt y el hombre de traje de la última vez, claramente el abogado de Carl. Caminando directamente hacia el patio, Carl lucía la expresión engreída y segura de un hombre convencido de que Ethan no se atrevería a detenerlo. «Hola, soldado». Carl se burló. «Te dije que volvería por los niños. Aquí están los papeles». Agitó una gastada pila de documentos, probablemente una copia notariada de una orden de tutela, ya vencida. Los 3 niños, que habían estado jugando en la cocina, oyeron la voz de Carl e inmediatamente salieron corriendo. Esta vez no para esconderse. Corrieron directamente al lado de Ethan, buscando refugio detrás de él, sus rostros ya no marcados por el terror, sino por la ira y la resolución. «No se los va a llevar a ninguna parte», dijo Ethan, su voz profunda y autoritaria. No iba a permitir que Carl prolongara esta farsa por más tiempo. «He presentado una petición ante el tribunal, solicitando la custodia. Los resultados de la prueba de ADN prueban que soy su padre biológico. Usted no tiene ningún derecho legal sobre Ben, Sam o Tommy». Las palabras de Ethan golpearon a Carl como un rayo. Se quedó inmóvil, la expresión engreída se borró de su rostro, reemplazada por la sorpresa, la incredulidad y el más leve atisbo de pánico. No podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Qué acaba de decir?», rugió Carl, sus ojos ardiendo de furia. Nunca había imaginado que Ethan se atrevería a ir tan lejos. «¿Usted? ¿Me está demandando?». Gary dio un paso adelante, claramente con la intención de intimidar. Pero en ese preciso momento, unos pasos resonaron desde la dirección del camino. Robert y Lucy King, junto con Mary Collins y varios otros vecinos, aparecieron en el portón de la granja. Habían oído el sonido de la camioneta y los gritos, sus ojos fijos en Carl y Ethan, listos para testificar. Carl se dio cuenta de que la situación se había vuelto en su contra. Intentó pensar en una salida, pero en su ira, terminó incriminándose. «Problemáticos. Los he mantenido suficiente tiempo solo por ese mísero cheque de asistencia social. Una vez que el dinero se acabe, no me importa lo que pase». «No quiero saber nada más de ellos», gritó, perdiendo completamente el control. Justo en ese momento, una patrulla de policía se detuvo, justo detrás de la camioneta de Carl. Ethan había llamado al oficial Danny Ruiz en el momento en que Carl llegó. El oficial Ruiz bajó y miró a Carl directamente a los ojos. «¿Qué está pasando aquí, señor Dawson?». «Nada», tartamudeó Carl. «Este tipo está tratando de llevarse a mis hijos». Ethan dio un paso adelante y le entregó al oficial Ruiz una copia de la petición de custodia y los resultados del ADN. «He solicitado la custodia. El señor Dawson ha descuidado a los niños y ahora está tratando de llevárselos ilegalmente. Él mismo acaba de admitir que solo los ha mantenido por el dinero de la asistencia social». El oficial Ruiz miró a Carl, luego a Gary y al abogado de Carl. Su mirada se dirigió a los 3 niños, que se aferraban fuertemente a Ethan. «Señor Dawson,
Le voy a pedir a usted y a sus acompañantes que permanezcan aquí en la escena. Esperaremos a que llegue servicios de protección infantil para resolver esto. Semanas después, Tribunal del Condado. El ambiente dentro de la sala era denso. Ethan estaba sentado en un lado con la abogada Samantha Davis y los 3 niños. Frente a ellos estaban Carl Dawson, su amante Brenda, Gary y su abogado. El juez John Harrison, un hombre mayor de rostro severo, escuchaba atentamente cada testimonio. Samantha presentó las pruebas de manera clara y convincente. Su señoría, comenzó Samantha, con voz firme, tenemos resultados de pruebas de ADN que demuestran que el señor Ethan Cole es el padre biológico de Ben, Sam y Tommy. Tenemos declaraciones de testigos de la señora Mary Collins, el señor John Peterson, y el señor y la señora Robert King, todos confirmando la negligencia del señor Carl Dawson hacia los niños y el hecho de que sus visitas consistían en poco más que dejar comida ocasionalmente. La señora Mary subió al estrado de testigos y describió cómo Laura quedó embarazada después de que Ethan se fuera, y cómo Carl vivió con Laura pero nunca cuidó de los niños. Robert King testificó que había visto a Carl conducir su camioneta a la granja pero nunca interactuar con los niños. El abogado de Carl intentó contraatacar, acusando a Ethan de ser un padre irresponsable que abandonó a sus hijos. El señor Cole estuvo fuera durante 6 años. No sabía nada de Laura ni de estos niños hasta que compró esa granja. Samantha respondió, el señor Cole es un veterano que sirvió a su país. Él desconocía la existencia de estos niños. En contraste, el señor Carl Dawson, quien afirmó ser su tutor, malversó los fondos de manutención infantil, dejando a los niños vivir solos en la privación, como él mismo admitió frente a testigos y la policía. Una grabación de audio de las propias palabras de Carl, en las que revelaba sus verdaderos motivos financieros, se reprodujo en la sala del tribunal. El rostro de Carl se descompuso. Brenda se sentó a su lado, visiblemente tensa. Samantha luego llamó a los 3 niños al estrado. Ben, Sam y Tommy, aún asustados pero ahora lo suficientemente valientes, relataron los días que vivieron con miedo, las veces que se quedaron con hambre, que les gritaron y que Carl y Brenda los encerraron en la oscuridad. Sus palabras inocentes y veraces tocaron los corazones de todos en la sala. Después de escuchar todas las pruebas, el juez Harrison miró directamente a Carl Dawson. Señor Carl Dawson, basándose en la prueba de ADN irrefutable, los testimonios de los testigos y su propia admisión de motivos financieros, está claro que usted no es apto para servir como tutor legal de Ben, Sam y Tommy. Luego se dirigió a Ethan Cole, con los ojos llenos de respeto. Señor Cole, aunque usted solo recientemente se enteró de la existencia de los niños, sus acciones desde ese descubrimiento han demostrado el cuidado y la responsabilidad de un padre. Este tribunal cree que usted es la persona más adecuada para cuidarlos. El tribunal dictamina, declaró el juez Harrison con firmeza, transferir la custodia legal y la tutela completa de Ben, Sam y Tommy al señor Ethan Cole. El señor Carl Dawson será investigado por malversación de fondos de manutención infantil y negligencia infantil. Un suave suspiro de alivio escapó del lado de Ethan. Carl se sentó aturdido, sin palabras. Había perdido. Ethan miró a los 3 niños, sus ojos brillando de esperanza. Había ganado. Este era el comienzo de un nuevo hogar, una nueva vida para su familia. La decisión del tribunal fue un punto de inflexión importante, no solo para Ethan, sino también para Ben, Sam y Tommy. Al salir de la sala del tribunal, Carl Dawson y Brenda desaparecieron en una mezcla de ira y humillación, junto con la inminente amenaza de ser investigados. Para Ethan, la batalla legal había terminado, pero un nuevo viaje acababa de comenzar. La abogada Samantha Davis estrechó la mano de Ethan, una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro. Felicidades, señor Cole. Lo logró. Los papeles de custodia legal le serán enviados en los próximos días. Ethan asintió. Miró a los 3 niños, que se aferraban fuertemente a sus manos, con los ojos brillando intensamente. No entendían completamente lo que acababa de suceder, pero podían sentir el cambio. Estaban a salvo ahora. De vuelta en la granja, la atmósfera era completamente diferente. La vieja y desgastada casa que una vez tuvo un aire de abandono, ahora parecía haber cobrado vida de nuevo. La custodia había sido asegurada, y los 3 niños ahora llevaban oficialmente el apellido de Ethan Cole.
De ahora en adelante, vivirían con él en esta casa. Un lugar que apenas semanas antes no había sido más que una propiedad ajena. Ethan se puso a trabajar. Ya no se apresuraba a reparar cosas poco a poco, como antes. Ahora, cada acción tenía un significado más profundo. Reconstruyó la cerca caída, enderezó el porche deformado y reparó el techo con goteras. Cada golpe de martillo, cada tabla clavada en su lugar era una promesa de estabilidad, de un verdadero hogar. Trabajó incansablemente, a veces con la torpe ayuda de Ben, Sam y Tommy. Le pasaban herramientas, recogían clavos dispersos o simplemente se sentaban cerca, observándolo con ojos llenos de curiosidad y confianza. Bajo las manos de Ethan, la granja volvió lentamente a la vida. El patio delantero fue limpiado, las malas hierbas arrancadas, dando paso a un espacio abierto donde los niños podían correr y jugar. Las risas de los niños comenzaron a resonar en el aire, ahuyentando el pesado silencio que una vez había embrujado el lugar. Los gritos de Sam mientras perseguía a Ben, las risitas de Tommy mientras Ethan los levantaba en alto, eran todos sonidos que Ethan nunca imaginó que escucharía en su vida. En la acogedora cocina, Ethan preparó la cena. El simple aroma a avena que una vez flotaba en el aire había sido reemplazado por el rico aroma de un estofado de carne y pan recién horneado. Los niños se sentaron alrededor de la mesa, ya sin cautela. Comieron con alegría, compartiendo ocasionalmente pequeñas historias de sus días en la escuela local donde Ethan los había matriculado. Mientras el sol se ponía, una cálida luz dorada llenó la cocina. Ethan miró a sus 3 hijos, su corazón hinchado de paz y orgullo. Había cruzado innumerables campos de batalla, enfrentado el peligro de frente, pero ninguna victoria había sido mayor que la de recuperar estas 3 vidas preciosas. Ben levantó la cabeza, sus ojos claros fijos en Ethan. Papá, dijo, su voz fuerte ahora, ya no un susurro tímido. Sam y Tommy se unieron, sus voces al unísono, papá. Esta vez, no hubo vacilación ni confusión en Ethan, ninguna pregunta persistente de ¿por qué me llaman papá? Lo que quedó fue el vínculo completo e inquebrantable de la paternidad. Los miró y sonrió. Así es, dijo. Estoy aquí. Ethan sabía que esta nueva vida traería desafíos, pero no estaba solo. Tenía a Ben, Sam y Tommy, 3 hijos, 3 piezas del destino que se habían unido para completar su vida. La vieja casa ya no era solo un trato de $100 o un lugar abandonado durante años. Se había convertido en un hogar, un cálido refugio donde el amor y las risas de los niños llenarían para siempre el aire. Y así, bajo el vasto cielo azul del campo, comenzó la historia de Ethan Cole y sus 3 hijos. La granja de $100, una vez considerada nada más que un pedazo de tierra olvidado, se había convertido en el lugar donde el destino los unió. Un soldado, acostumbrado durante mucho tiempo a la soledad y a las batallas del frente, ahora se enfrentaba a un tipo diferente de guerra, la lucha por recuperar una familia, por recuperar el amor. Hemos visto a Ethan, un hombre de lógica y disciplina, despojarse lentamente de la armadura que había llevado durante tanto tiempo, para escuchar las voces de 3 pequeños corazones. Desde sus dudas iniciales, comenzó a descubrir la verdad, a confrontar un pasado inesperado y a aceptar una responsabilidad que nunca había imaginado que sería suya. Este fue el viaje de un hombre que encontró el verdadero significado de la vida no en victorias gloriosas, sino en la presencia de las pequeñas almas que por primera vez lo llamaron papá. Esta historia no es solo sobre Ethan encontrando a su familia de nuevo. También es un recordatorio de que a veces los regalos más valiosos provienen de los lugares más inesperados. Escondido entre lo que parecen meras coincidencias, fue el destino lo que llevó a Ethan a esa granja para que pudiera descubrir las 3 piezas que le faltaban a su vida. ¿O fue el instinto de amar y proteger, el instinto más humano de todos, lo que lo vio allí? Si fueras tú, ¿creerías que un solo encuentro casual podría cambiar toda tu vida? En un mundo lleno de incertidumbre y misterio, a menudo buscamos respuestas claras y pruebas tangibles. Pero a veces, son el corazón, la intuición y la fe en algo más grande los que se convierten en nuestra brújula más verdadera.